El día de hoy, contamos con la presencia de Anuar José Montes, quien es director de cine con más de 500 comerciales dirigidos a nivel internacional, profesor en el Tecnológico de Monterrey, donde coordina e imparte materias de dirección y producción audiovisual. Ha formado a generaciones de estudiantes a través de proyectos que vinculan la narrativa visual con la práctica profesional. Su enfoque docente combina la exigencia técnica con el desarrollo de una mirada crítica, sensible y contemporánea hacia el cine, el lenguaje audiovisual y su dimensión ética y expresiva. El día de hoy nos presenta la ponencia titulada Cartografías del Deseo, Intimidad Femenina en el Cine de Céline Sciamma y Mona Fastvold, y va a ser en línea. Adelante, Anuar, por favor. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. No sé si me dieron permiso de compartir. Ok, perfecto. Bueno, yo les vengo a compartir un par de, eh, un par de películas. A esta ponencia la llamé Cartografías del Deseo, Intimidad Femenina en el Cine de Céline Sciamma y Mona Fastvold. Vamos a hablar de dos películas que les dejo una invitación profunda por la belleza y la profundidad narrativa que tienen estas películas. Em, Durante décadas, la representación del deseo femenino en el cine ha estado atrapada en una lógica visual que responde al imaginario masculino. Laura Mulvey, en su ensayo fundacional Visual Pleasure and Narrative Cinema, argumentaba que el cine clásico construye sus narrativas y formas visuales desde el punto de vista del hombre heterosexual, ubicando a la mujer como objeto de contemplación y deseo. Si el cine ha sido históricamente una maquinaria para organizar el deseo, ¿qué sucede cuando esa maquinaria cambia de manos? ¿Cómo se narra el deseo cuando quien filma ya no mira desde la distancia, sino desde la experiencia misma del anhelo? Esta ponencia explora dos propuestas cinematográficas contemporáneas que replantean de raíz estas preguntas. Portrait of a Lady on Fire de Céline Sciamma, 2019, y The World to Come de Mona Fastvold, 2020. Ambas películas retratan historias de amor entre mujeres en contextos históricos donde el deseo es silenciado, prohibido o invisibilizado. Sin embargo, lo que las vuelve profundamente significativas no es solo su temática, sino la manera en que se construyen a nivel lenguaje audiovisual. Un cine donde el encuadre, el ritmo, el silencio y el gesto se convierten en territorios sensibles del deseo. Desde sus respectivas estéticas, una luminosa, frontal y pictórica, la otra contenida, melancólica y atmosférica, Céline Sciamma y Mona Fastvold configuran dos gramáticas visuales del deseo femenino. En lugar de erotizar los cuerpos, sus películas los habitan desde la cercanía emocional, proponiendo una mirada ética, íntima y políticamente activa. En ambas, el deseo no es espectáculo, es espera, es roce, tensión, pérdida, un lenguaje que se escribe en miradas sostenidas, en cuerpos que se acercan lentamente, en palabras que no pueden ser pronunciadas, en un aliento sostenido. El objeto de este estudio es analizar comparativamente las estrategias formales que estas dos cineastas emplean para construir lo íntimo en el cine y argumentar que en su trabajo se encuentra una reformulación profunda del deseo como experiencia cinematográfica. No se trata solamente de representación, sino de reinvención, de cómo el cine puede imaginar formas nuevas de amar y mirar. Este recorrido buscará contemplar cómo el lenguaje del cine de autor, cuando es reescrito desde la mirada de estas mujeres, se convierte en una poderosa cartografía del deseo.
El cine de autor ha sido comprendido como una forma de expresión personal, una firma estética que revela una sensibilidad única. Sin embargo, durante décadas, esa autoría estuvo monopolizada por una mirada masculina que proyectaba el mundo según sus propios códigos afectivos y visuales. Lo que Céline Sciamma y Mona Fastball proponen, cada una desde su voz y contexto, es una forma de cine de profundamente ligada a la experiencia donde la intimidad no es accesorio, sino núcleo. Sciamma ha declarado en entrevistas que su intención al filmar Portrait of a Lady on Fire fue crear una igualdad de miradas entre la protagonista y su coprotagonista y el espectador. Plantean un discurso alrededor de lo que se conoce como the female gaze. Su cine se construye desde la horizontalidad emocional. Nadie observa desde arriba ni posee la imagen del otro. Todo ocurre en el mismo plano ético. Fastbold, en The World to Come, toma una vía más introspectiva. Su mirada no intenta encender el deseo, sino iluminar el vacío que deja cuando no puede ser vivido plenamente. Ambas cineastas trabajan con lo que podríamos llamar una ética del encuadre. Se trata de filmar sin invadir, de sugerir sin mostrarlo todo, de construir deseo sin estetizar el cuerpo como objeto. En Portrait of a Lady on Fire, Sciamma compone el deseo como una coreografía de miradas, largas, sostenidas, donde la expectación es más poderosa que la consumación. En The World to Come, en cambio, Fastbolt elige filmar los cuerpos desde la distancia, a menudo separados por objetos, puertas o incluso por la niebla misma del entorno. Aquí la imposibilidad del deseo se vuelve forma. Lo que une a ambas autoras es una concepción del cine como herramienta para darle cuerpo a lo invisible, donde otras películas harían del deseo una secuencia explícita o estilizada. Sciamma y Fastbolt optan por el gesto leve, por la luz suave, la palabra dicha a medias. Lo íntimo se construye desde la sugerencia, lo que exige del espectador una escucha atenta del silencio, una lectura del encuadre como territorio emocional, conduciéndonos hacia un análisis formal comparativo desde dos gramáticas del deseo. Podemos aproximarnos a la arquitectura del deseo desde la técnica del encuadre y la proximidad. El encuadre no solo delimita el campo visual, también estructura la relación entre personajes, entre espectador e imagen y entre cuerpos y afectos. En Portrait of a Lady on Fire, Céline Sciamma utiliza una cámara cercana, estática o de desplazamiento muy leve que permite al espectador habitar el mismo espacio emocional que los personajes. La frontalidad de los encuadres y su composición simétrica evocan la pintura clásica, en especial el retrato renacentista. Pero aquí no hay pasividad, hay tensión, hay lucha de poder. Mirar es un acto cargado de deseo. Mona Fastbold, en cambio, encuadra desde la melancolía. Los personajes de The World to Come rara vez comparten el mismo plano con proximidad. La distancia y la separación en los encuadres son dominantes. La composición está llena de líneas de fuga, marcos de puertas, ventanas, objetos entre cuerpos. Esta arquitectura refuerza la imposibilidad de un encuentro pleno. En el terreno del color, la luz y la creación de las atmósferas, apreciamos el encuentro con la sensibilidad de sus entornos. En estas películas, el color es un dispositivo narrativo central para figurar el deseo, aunque de modos radicalmente distintos. Sciamma articula una paleta que oscila entre lo neutro y lo terroso, beiges, ocres, grises y estallidos súbitos de saturación en rojos carmesí o azules profundos, de modo que el color aparece como revelación. Es el propio deseo el que produce intensidad cromática en un mundo contenido. En cambio, Fastbolt construye un universo visual marcado por fríos apagados, grises, azules lavados, blancos sucios
y una clara ausencia de saturación donde el cromatismo se atenúa hasta casi desaparecer. En este paisaje invernal, los pocos destellos cálidos, la luz de una vela, un rubor en la piel, se vuelven epifanías frágiles que subrayan la precariedad de los afectos. Así, mientras Siama hace del color una metáfora de la emergencia vital del vínculo amoroso, Fastbold lo convierte en registro de su ausencia. En un caso, el deseo irrumpe como un trazo pictórico, en el otro, apenas sobrevive como una huella luminosa en medio de la monotonía. Ambas propuestas demuestran cómo la paleta cromática no es un mero recurso estético, sino una forma de escribir la política del sentir en la pantalla. Bordeando el territorio del ritmo y el tiempo, estas películas comparten un compás contemplativo, alejado de la narrativa tradicional del clímax. En Siama, el tiempo se dilata a medida que el deseo crece. Cada mirada, cada gesto y cada silencio se prolonga, convirtiéndose en una acumulación lenta pero intensa que conduce a la despedida final, devastadora en su carga emocional. La progresión, aunque lineal, se siente casi orgánica, como si el espectador respirara junto a los personajes y experimentara el deseo como un fenómeno que emerge gradualmente en el espacio y en la memoria. En Fastbold, por el contrario, el tiempo se fragmenta. La escritura del diario funciona como un mecanismo que revela y oculta simultáneamente, y las elipsis subrayan la narrativa emocional más que la factual. Allí, el deseo se percibe como una presencia intermitente, siempre en tensión con la austeridad del mundo exterior. En estas piezas el cine se convierte en superficie de afectos, no solo de acciones. El montaje no organiza la historia en función de eventos, sino de sensaciones. No muestra simplemente lo que ocurre, sino lo que se siente. En Siama, la acumulación de instantes genera un crescendo emocional que encuentra su clímax en la intimidad compartida y en la pérdida. En Fastbold, la fragmentación y las pausas silenciosas invitan a sentir la espera, la frustración y el anhelo contenidas en los gestos mínimos y en los paisajes desolados. Así, aunque el ritmo de ambas películas sea contemplativo, en Siama el tiempo parece expandirse hacia la intensidad del vínculo, mientras que en Fastbolt se contrae y se diluye, reflejando la precariedad del afecto. Transitando por los valles de la dirección actoral y la coreografía, en Portrait of a Lady on Fire y The World to Come, la actuación se construye desde la contención, la precisión y la economía gestual. No hay desbordes ni gesticulaciones excesivas, sino un trabajo corporal profundamente sutil que transmite estados internos sin necesidad de palabras. Con Siama, Adele Hanel y Noemí Merland articulan el deseo y la cercanía a través de la mirada, los microgestos de la mano o la posición del cuerpo en relación con el espacio y la otra persona. Cada respiración, cada titubeo, cada pausa funciona como un trazo pictórico. Las emociones se pintan lentamente como si el cuerpo fuera un lienzo que refleja más que declara lo que ocurre en el interior. La dirección de Siama enfatiza esta atención al detalle. Los cuerpos se aproximan y se retraen, se rozan sin contacto y en cada instante se inscribe una historia de deseo contenida y emergente. Con Fastball, Catherine Waterstone encarna la narrativa del silencio. Su cuerpo se convierte en vehículo de la emoción que el mundo exterior reprime, la tensión de la espalda, el ritmo de la respiración, la mirada que busca o evita el contacto, y los gestos mínimos en el hogar o en los espacios abiertos transmiten lo que no puede decirse. La directora utiliza estos elementos para construir un lenguaje corporal que articula la intimidad y la frustración contenida de los personajes, donde cada pausa y cada movimiento casi imperceptible refuerzan la precariedad del afecto y la intimidad furtiva del deseo. En ambas películas, el cuerpo actúa como un registro de afecto y deseo, mientras Siama lo utiliza para materializar la emergencia emocional y la intensidad del vínculo. Fastbolt lo emplea para revelar la tensión, la espera y la fragilidad de las emociones reprimidas.
La dirección actoral y la coreografía de los cuerpos se convierten así en elementos fundamentales para comprender el ritmo, el tiempo y la experiencia afectiva de la narración, transformando la actuación en un lenguaje silencioso, pictórico y profundamente íntimo. Aproximándonos a la ética del encuadre, estas dos directoras filman sin poseer. En la tradición clásica del cine occidental, el deseo se construyó desde el predominio visual. La cámara se convirtió en un dispositivo para mirar al otro, particularmente al cuerpo femenino como objeto de consumo. La lógica del male gaze. En este contexto, la cámara no observa, posee. Celine Sciamma y Mona Fastbolt desafían esta lógica desde una práctica consciente del encuadre. Ambas entienden que filmar cuerpos y más aún filmar el deseo es un acto político. No se trata de mostrar lo íntimo, se trata de protegerlo. Y esa protección no es censura, sino poética, el arte de sugerir sin violentar, de observar sin invadir. En Portrait of a Lady on Fire, el deseo se construye desde la reciprocidad, desde cómo las protagonistas se miran, se pintan, se leen, se revelan. No hay un sujeto que mira y otro que es mirado. Marianne y Eloise se convierten en espejo mutuo y en este diálogo se atraen desde el juego del poder, del enfrentamiento. Si ama filma esas miradas sin fragmentar los cuerpos, sin fetichizar la piel. No hay close-ups eróticos, ni escotes, ni cámaras móviles que recorran los cuerpos con lascivia. Hay planos largos donde los cuerpos existen en tiempo real, no como montaje del deseo, sino como presencia. Mona Fastball, por su parte, firma desde el silencio. El deseo entre Abigail y Tali se desarrolla casi como un secreto, incluso para ellas mismas. La cámara se mantiene a distancia, como respetando una intimidad que no le pertenece. A veces ni siquiera entra al cuarto, permanece afuera escuchando. Esta elección no es timidez, es ética. Su cámara observa desde el límite de lo que puede saberse, como si el deseo fuera una presencia que se respeta, no que se exhibe. Ambas cineastas operan desde una lógica del cuidado visual. El cine en sus manos no es una herramienta de posesión, sino un espacio de hospitalidad para los afectos. Las dos filman el deseo como una tensión que habita el cuerpo, no como una imagen espectacular. No se trata de erotizar, se trata de emocionar. Proponen una mirada relacional, una cámara que acompaña, que respira al ritmo de las emociones, que sabe cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo dejar espacio. Una ética del encuadre que es, en el fondo, una ética del amor, acercándonos a nuestro destino en el territorio del deseo relacional y hacia una poética de la intimidad. En Portrait of a Lady on Fire y The World to Come, el deseo entre mujeres no es solo un tema, es una forma de reimaginar el lenguaje cinematográfico. A través del encuadre, la luz, el ritmo, la distancia y el silencio, Siama y Fastbold construyeron no una representación del deseo, sino una experiencia emocional y ética que se sitúa en el corazón mismo de las obras. En una, el deseo es un fuego contenido, una luz que ilumina sin quemar, un gesto que incluso en la pérdida deja una estela de belleza. En la otra, el deseo es una ausencia, una niebla que recorre los cuerpos y los tiempos, una promesa que se dice con los ojos y se calla con los labios. Ambas cineastas abren una vía en el cine contemporáneo donde lo íntimo es también lo político. El cuerpo femenino deja de ser objeto para convertirse en superficie afectiva, en mapa emocional de una subjetividad profunda. Estas películas nos invitan a pensar el cine no como espectáculo de lo visible, sino como escucha de lo sensible. Un cine que no desea conquistar al otro, sino acompañarlo, donde mirar es también cuidar y donde filmar es una forma de amar. En tiempos donde lo visual es cada vez más ruidoso, inmediato y colonizador, el tratamiento de estas directoras, pausado, delicado, silencioso, se siente como una forma de resistencia poética,
una apuesta por una poética del deseo relacional, donde el cine vuelve a ser ese espacio donde dos cuerpos pueden encontrarse sin violencia, sin posesión y con una profunda ternura. Cuando hablamos de cartografías del deseo, nos referimos a la posibilidad de trazar un mapa del deseo femenino. Siama y Fastbold ofrecen dos propuestas cinematográficas que no buscan narrar el deseo como un destino o como un clímax, sino como un recorrido íntimo, un tránsito lento, donde los cuerpos, las miradas y la luz se convierten en coordenadas sensibles. En el caso de Siama, su cartografía está hecha de frontalidad y simetría. Cada encuadre funciona como un lienzo pictórico en el que Marianne y Eloís se sitúan en igualdad de condiciones frente a la cámara. La composición no establece jerarquías, sino reciprocidad. Las miradas se devuelven, los rostros se sostienen en planos prolongados donde el tiempo parece detenerse. El deseo aquí se inscribe en la visibilidad absoluta. La mirada se convierte en el territorio donde el afecto se reconoce. La cartografía que traza Siama es la de la reciprocidad, un mapa donde el deseo femenino se contempla a sí mismo sin intermediarios, sin concesiones a la mirada masculina. Por otro lado, Fastball construye su cartografía en la penumbra, en lo que apenas se insinúa. Elige el Super 16 con lentes suavizados y deja que el grano, la oscuridad y el espacio negativo se conviertan en materia del deseo. A diferencia de Siama, que revela, Fastball oculta. La luz en The World to Come es un lujo, un rayo que se cuela por la ventana o una vela que ilumina un rostro, que se convierten en gestos eróticos de alto voltaje emocional. Sus encuadres no son frontales ni simétricos, sino laterales, desplazados, rodeados de vacío. Abigail aparece muchas veces en un rincón del cuadro, rodeada por el silencio de la casa o diluida en el horizonte. El deseo aquí no ocupa el centro, surge en los márgenes, en las ausencias, en aquello que falta. La cámara de Fastball se mueve más que la de Siama, pero lo hace siguiendo el pulso del pensamiento. Los travelings están coreografiados con la voz en off de Abigail. El movimiento no solo acompaña el cuerpo, sino el flujo íntimo de su escritura. En este sentido, el deseo se cartografía como un recorrido interior. La cámara no lo observa, lo acompaña. Si en Siama el deseo es visible, pictórico y frontal, en Fastball es secreto, lateral, casi oculto. Una diferencia que se nota también en la relación con el tiempo. Retrato de una mujer en llamas suspende los instantes, los congela en planos prolongados que obligan al espectador a contemplar. The World to Come, en cambio, hace que el tiempo se dilate en el movimiento lento, en la voz que recuerda y en la penumbra que envuelve la acción. Lo que une a ambas propuestas es su voluntad de reconfigurar la representación del deseo femenino. Ninguna de las dos cineastas se conforma con la gramática heredada del cine patriarcal, donde el deseo femenino es objeto de consumo visual o narrativo. En lugar de climas sexuales, ofrecen clímax sensibles, un intercambio de miradas, un silencio compartido, una vela que ilumina un rostro en la oscuridad. Estos contactos mínimos se vuelven los hitos de un mapa alternativo, un atlas donde el deseo se despliega no como conquista, sino como experiencia poética. Así, la noción de cartografía funciona como metáfora crítica para pensar cómo se construye y se visibiliza el deseo en el cine contemporáneo. En Siama el mapa es claro, frontal, iluminado, un espacio de reciprocidad donde las mujeres pueden mirarse y reconocerse sin mediaciones. En Fastbold el mapa es tenue, lleno de sombras y silencios, un espacio de ausencia donde el deseo florece en la clandestinidad. Profesor, Ambas, ¿podría concluir, por favor? Ya estoy se terminó concluyendo, el tiempo, por favor. estoy concluyendo. Ambas, sin embargo, coinciden en un gesto radical: desplazar el deseo de la lógica narrativa del clímax hacia una geografía de lo íntimo. Sus películas no nos conducen a una meta, nos invitan a recorrer un territorio, y en ese recorrido lo que se ilumina es una nueva posibilidad de representación, una cartografía del deseo que al mismo tiempo es política y poética. Muchas gracias.
Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat y bueno, la siguiente ponencia la voy a dar yo, Mario Carlos Martínez Espinosa, y bueno, soy egresado del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Estudié literatura, tanto en maestría como en licenciatura, y actualmente estoy realizando mi doctorado aquí en la UAM Xochimilco en Humanidades, bajo la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Si me pudieran hacer el favor de compartir la presentación. Se titula El cine como plataforma de protesta en Irán, de la revolución al movimiento Mujer, Vida, Libertad. Y bueno, yo me especializo en cine de Medio Oriente en general y en particular cine iraní. La cinematografía, por su naturaleza de medio de comunicación masivo, así como por el impacto emocional que genera en los espectadores a través de su dimensión estética, que en ciertos contextos es capaz de detonar el pensamiento crítico entre grandes grupos poblacionales, ha sido empleada de manera frecuente como una herramienta em, y plataforma de activismo y denuncia política en todo el mundo y para las más diversas causas. De ahí que para entender la lucha por la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la justicia social en el Medio Oriente y en particular en Irán, sea fundamental el estudio de sus películas y directores. A diferencia de otros regímenes teocráticos y autoritarios de la región, el que se instaló en Irán tras la revolución de 1979 sí permitió la existencia de un cine nacional, relativamente apoyado con presupuesto y difusión, pero constreñido por una censura recalcitrante, un reparto de recursos arbitrario y una serie de imposiciones que minan profundamente la libertad de expresión de los realizadores. Esto ha orillado a los directores y guionistas a desarrollar formas creativas y astutas para evadir la censura y poner en pantalla las injusticias que dicho régimen lleva a cabo. La siguiente, por favor. Entre las injusticias más destacadas cometidas por el gobierno están las dirigidas en contra de las mujeres, muchas de ellas existentes desde antes de la revolución, pero que se agudizaron con la instauración del régimen islámico. Por ejemplo, se les negaron muchos de sus derechos políticos, como la posibilidad de aspirar a altos cargos en el poder. También se les prohibió cualquier manifestación de desnudez o erotismo, incluso besos en la vía pública o rentar una habitación de hotel con un hombre que no sea su familiar. La portación del velo o hijab en exteriores se volvió obligatoria y el divorcio, los embarazos fuera del matrimonio y la prostitución se perpetuaron como estigmas sociales que garantizan la marginación de las mujeres en dichas situaciones. Hombres y mujeres se unieron para condenar estos abusos desde distintos medios y trincheras, cada uno a su manera y con su propio alcance. Mujeres célebres como Shirin Ebadi o Nagres Mohammadi son prueba de ello, ambas condecoradas con el Premio Nobel de la Paz, la primera en 2003 y la segunda en 2023, y por desgracia, ambas víctimas de la persecución y la represión del régimen. La siguiente, por favor. No obstante, la lucha de ambas ha estado acompañada desde el cine por revolucionario, eh, creado por realizadores como Jafar Panahi, alumno de Abbas Kiarostami y ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2025. Panahi, en el año 2000, ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia con su película titulada El Círculo, obra en la que describe los crueles maltratos y las adversidades que mujeres recién salidas de que viven mujeres recién salidas de prisión, así como de madres solteras y prostitutas en la ciudad de Teherán de aquellos años. La película generó polémica dentro y fuera de Irán y llevó al realizador a sufrir una inclemente persecución que lo llevó a la cárcel y a la prohibición de sus películas. Incluso se le sentenció a no realizar obras cinematográficas nunca más, cosa que resultó en que el director recurriera a elementos como teléfonos celulares y cámaras GoPro para realizar en secreto sus filmes posteriores. Otro caso relevante, la anterior, por favor. Otro, no, al anterior. A ver. Sí, no, no te preocupes.
Es la tercera, creo. No, la cuarta, esa, sí. Otro caso relevante es el de la directora Marcille Meshkini y su película también del año 2000, El día que me convertí en mujer. Un tríptico poético en el que se ve de manera alegórica y metaforizada los sufrimientos de tres mujeres en distintas etapas de la vida. Una niña que cumple la edad requerida para portar el hijab, una joven que huye de sus hermanos y su marido para cumplir sus sueños deportivos, y una anciana excéntrica que hereda las riquezas de su difunto esposo y decide comprar con ellas todo lo que siempre soñó pero nunca pudo. La cinta, temporalmente prohibida en Irán, ha sido comparada con las películas de Federico Fellini por su deslumbrante belleza poética, y es un hito en la historia del cine de protesta por los derechos de la mujer. Meshkini y sus dos hijas, Hana y Samira, fueron precursoras del cine en Afganistán, en donde filmaron obras poéticas que denunciaban los brutales maltratos del régimen talibán, así como la extrema violencia de los invasores europeos y norteamericanos. Hoy en día, tanto Meshkini como sus hijas viven en el exilio. Sin embargo, la directora de cine con un abierto compromiso social más relevante dentro de Irán es la documentalista Rakshan Bani Etemad. Ella ha abordado temas como la pobreza, la precariedad médica, la represión y el autoritarismo tanto en la ficción como en el documental, y su obra es un pilar insoslayable para comprender la lucha por los derechos de la mujer iraní en el siglo XXI. Una prueba es el documental titulado Somos la mitad de la población de Irán, estrenado en el año 2009 y que pone en voz de mujeres de diversos estratos sociales, económicos y culturales una serie de preguntas dirigidas a candidatos presidenciales de aquel momento. Una obra audaz cuya originalidad la hace difícil de comparar con otras obras del cine mundial. Esta mujer, como muchas otras célebres directoras iraníes, ha recibido ofertas laborales de grandes estudios hollywoodenses y europeos, pero el compromiso social con las causas de su país la han llevado a rechazar todas ellas. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el campo de la protesta sociopolítica, las actrices también han jugado un papel fundamental. Uno de los casos más importantes es el de Taraneh Ali-Dosti, activista y actriz que en 2002 protagonizó la cinta Soy Taraneh, tengo 15 años, del director Rasul Sadrameli, y en la cual interpreta a una joven que queda embarazada siendo menor de edad y es abandonada por su pareja, mientras que su padre y único familiar está injustamente preso. Ali Dosti, a partir de esta experiencia, se comprometerá con la lucha de las mujeres por la igualdad y en 2022, tras las protestas por el asesinato de Mahsa Amini, se solidarizará con el movimiento conocido como Mujer, Vida, Libertad. Mahsa Amini fue una joven kurda asesinada por la llamada Policía de la Moral, un cuerpo de seguridad encargado de hacer respetar los valores islámicos en la vía pública. Estos paramilitares la arrestaron por no llevar puesto el hijab. Los elementos la llevaron a un centro de detención y pocos días después la dejaron moribunda en un sanatorio donde falleció. Hasta la fecha no se sabe qué sucedió ni hay responsables del caso. Esta injusticia desató protestas multitudinarias a lo largo y ancho del país, que luego fueron cruelmente reprimidas por las autoridades. Bajo el lema Mujer, Vida, Libertad, más gente se solidarizó y salió a las calles a exigir su justicia para Mahsa Amini, mejora de los servicios públicos y la derogación de la obligatoriedad del uso del hijab. La que sigue, por favor. Taraneh Ali-Dosti fue llevada a prisión en este periodo, acusada por el gobierno de incitar a las revueltas desde sus redes sociales. Esto causó una profunda indignación en toda la comunidad cinematográfica internacional. Directores de cine como Pedro Almodóvar, Ken Loach, Alfonso Cuarón y Javier Dolan, así como un gran número de actores y actrices protestaron y exigieron la liberación inmediata de Taraneh. La presión mediática fue tan grande que la dictadura no tuvo más opción que retirar los cargos contra la actriz, pero se presume que ella fue víctima de maltrato y tortura durante toda su reclusión. La que sigue, por favor. Entre las actrices que apoyaron a Taraneh Ali-Dosti está la iraní exiliada en Francia Golshifteh Farahani, quien junto con la primera protagonizó en 2009 la cinta A propósito de Eli, del doble ganador del Oscar Asghar Farhadi. Esta película toca temas como la infidelidad, el matrimonio, las brechas generacionales y lo incompatible de los valores revolucionarios de la dictadura con la realidad de una nueva época. Golshifteh Farahani, quien desde Europa se sumó al movimiento Mujer, Vida, Libertad,
se ha convertido en un referente cinematográfico del activismo iraní de la diáspora. Ha destacado que, en su caso particular, su forma de protesta ha sido abrazar su capital erótico y posar desnuda para fotografías y en algunas piezas fílmicas. No obstante, el clímax en la relación entre el cine y el movimiento Mujer, Vida, Libertad se dio en 2024. Por favor. Cuando el director Mohammad Rasuluf estrenó la película La semilla del fruto sagrado, un thriller político que se sirve tanto de las metáforas y alegorías al estilo de Marciem Eshkini, como de las secuencias documentales y abierta crítica política a la manera de Rakshan Bani Etemad. Así como Jafar Panahi filmó en condiciones adversas sus películas posteriores a El Círculo debido a la censura y persecución, así Rasuluf filmó en secreto toda su película, y así como Golshifteh Farahani tuvo que optar por el exilio tras expresar sus posturas políticas, así también este director. El resultado fue una cinta enigmática y cautivadora que funciona independientemente de si uno está enterado o no de la realidad social de Irán. En ocasiones es sátira, en ocasiones terror, pero siempre es representante digna de la lucha contra la desigualdad en un país de profundos claroscuros. La Semilla del Fruto Sagrado obtuvo una nominación al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera y ganó los elogios de críticos alrededor del mundo. Fue proyectada y difundida como pocas películas en la historia del cine iraní y constituye un documento fundamental para comprender el rol del cine en las luchas populares de los pueblos del sur global. Por su parte, el movimiento Mujer, Vida y Libertad ejerció tanta presión dentro de Irán que a principios del 2025 el presidente del Parlamento decidió suspender la ley del hijab obligatorio y desde su inicio hasta hoy, cada 14 de septiembre, se conmemora el injusto crimen cometido contra Mahsa Amini y se sigue la lucha por la reconquista de los derechos del pueblo iraní, la cual se lleva a cabo dentro y fuera de la pantalla, y detrás y frente a las cámaras. El cine de Medio Oriente, como es el caso que aquí analizamos, enfrenta dos grandes narrativas enemigas. La primera es la censura interna, nacional, que impone una lectura tergiversada y radical de los valores islámicos, evidentemente patriarcal e injusta, diseñada para oprimir a las masas y perpetuar en el poder a unos pocos. Pero la segunda narrativa enemiga es internacional, occidental y orientalista. Desde el norte global, Irán se nos muestra como un país bárbaro, incivilizado y reducido a estereotipos racistas y falaces que denigran su cultura milenaria y su riqueza intelectual. Discursos como el feminismo y la diversidad sexual han sido utilizados por Europa, Estados Unidos y el ente sionista como pretexto para justificar el colonialismo y la guerra permanente en la región. En nombre de la liberación de las mujeres se han bombardeado ciudades y se han masacrado personas inocentes. En nombre de la democracia se han instaurado gobiernos títeres que sirven a intereses extranjeros. Y en nombre de los derechos humanos se lleva a cabo hoy por hoy un genocidio. Solamente a través del cine podemos escuchar lo que la teórica Gayatri Spivak denominó como la voz del subalterno, es decir, la voz de las mujeres iraníes que se retratan a ellas mismas para el mundo sin ningún filtro. Muchas gracias. Ahora bien, para seguir en la tónica de esta ponencia, continúa la profesora Evelyn Norma Castro Méndez, quien es profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se especializa en el análisis del discurso y Medio Oriente. Ah, ok, perdón. Este, bueno, corrijo. Continuamos con la ponencia de la... Ah, ok, también van en conjunto. Ah, ok, disculpen. También la profesora Diana Barcelata es profesora de investigadora titular C de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Es especialista en semiótica aplicada y en estudios culturales. Ambas son candidatas al Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctoras, por favor. Era lo que vaya a preguntar. Sí.
Ah, ok. Entonces Castro Méndez y Barcelata. Algo así. Sí, sí, la subí. Sí, sí, no, ¿qué pasa? Ujú. Pasa primero. Sí, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. No puedo dejar la tuya. Me mandaste bien. ¿Por qué no hay internet? No, no. Empieza con Castro. Castro guión bajo, Méndez guión bajo. Listo. Pues bueno, pues muchas gracias por el espacio. ¿Sí puedo ir ya comenzando? ¿Sí? Ah, ok. Bien. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a compartir algunos avances que estamos haciendo en el análisis de esta película que se llama Java, Mariam y Ayesha de 2019 y es de una directora afgana y bueno, un poco el contexto en el que surge esta producción es de el cine en Afganistán, pues bueno, surge a principios del siglo XX y tuvo una edad de oro con el apoyo soviético a partir de los años 60. Posteriormente, con la invasión de los talibanes de 96 a 2001, fue prohibido y perseguido durante este periodo y hubo mucha destrucción de algunos archivos. Después, en 2001, hubo un resurgir la industria cinematográfica y hubo oportunidad de hacer producción de cineastas afganas y posteriormente con el retorno de los talibanes nuevamente pues se ha retornado a la clandestinidad y al exilio de cineastas. El, en este periodo de renacimiento, pues bueno, el cine de las mujeres afganas tiene lugar porque hay un auge de tecnología digital, hay talleres de formación, son capacitadas y entonces surgen directoras como Sedika Mojadini, Sharbanoz Sadat, Roya Sadat y Sara Karimi. En los temas que ellas van a abordar van a ser algunos de estos temas prohibidos como derechos de la mujer, como la violencia doméstica, el honor y el matrimonio forzado de una manera pues muy realista y en ese sentido, pues bueno, las películas de alguna forma van a tener un estilo crudo, auténtico, directo, pero también igual les van a permitir ganar cierto prestigio en festivales de cine mundial. Siguiente. Sara Karimi va a ser la primera y única cineasta afgana con un doctorado en cine en Bratislava. Va a dirigir el primer largometraje hecho por una mujer dentro de Afganistán después de un largo tiempo en el que ellas no podían trabajar con un equipo mayoritariamente femenino y es esta película de Java, Mariam y Ayesha de 2019. Ella fue presidenta del Afghan Film después de 50 años de la institución y ahorita con el régimen talibán, pues huye a Roma en donde da clases y aparte está dirigiendo un film sobre la forma en que evacuaron los afganos en el aeropuerto que se llama Flight from Kabul. Java, Ariam y Ayesha, la tema central pues gira en torno de la vida de tres mujeres en Kabul cuyos destinos se van a entrelazar por un embarazo no planeado que las obliga pues durante sus historias a tomar decisiones cruciales y a ejercer de alguna manera su autonomía. Java va a ser una mujer casada, ama de casa tradicional y embarazada. Ella se encarga de los cuidados de sus suegros, de la casa, su esposo, quienes no tienen ninguna consideración por su condición de embarazada y todo el tiempo hay un constante cumplimiento, exigencia de que cumpla su rol. Su marido y su suegro no valoran el trabajo que ella desarrolla y más bien lo que valoran son sus amigos y los pájaros que cuida el suegro, pero ella pues de alguna forma trata de desarrollar esta inconformidad por la situación en la que ella vive y ella misma es la que quita algunas trampas para atrapar a los gatos que cazan las aves de su suegro
y su red de apoyo va a ser su vecina, su familia y también en algunos momentos, pues la religión. Tras una caída, ella va a acudir sola a una partera para poder revisarse y atender la situación de su bebé. Marian, por su parte, va a ser una presentadora de televisión, casada desde hace 7 años, y tras varios intentos logra al fin embarazarse, pero en este proceso ella se está separando de su esposo por infidelidad y a diferencia de otras mujeres, ella tuvo la oportunidad de elegirlo por amor y no por imposición. Y en este momento de su carrera, ella cree que el bebé va a ser más un obstáculo y que además si tiene al bebé, existe la posibilidad de que su suegra se lo quite, ¿no? Entonces, ella plantea como opción el aborto y para ello va a contar con el apoyo de su hermana para acudir pues a una especie como de comadrona o partera que le pueda realizar este aborto. Siguiente. Ayesha, por su parte, va a ser una adolescente de clase media que enamorada es abandonada por su novio y está embarazada. Y en este inter, ella va a decidir casarse con su primo por salvar el honor de la familia. Y pues con el apoyo de una amiga y también una comadrona va a pretender un aborto y que le haga también la reconstrucción del himen. Siguiente. En este sentido, pues bueno, nos llama la atención la perspectiva que tiene de agencia esta antropóloga pakistaní que es Saba Mahmood, quien señala que las mujeres a veces en este tipo de sociedades pensamos que no tienen capacidad de acción, sino que son pasivas. Sin embargo, ella hace un estudio de un movimiento social en Egipto y lo que va tratando, más de que juzgar, va tratando de explicar y comprender y se da cuenta que más bien lo que define mucho en este tipo de sociedades la capacidad de agencia va a ser su habilidad para actuar dentro de la norma, no de una manera confrontativa y directa, sino de una manera sutil, estratégica, táctica que les permita pues resistir o desafiar muchas de las normas sociales, culturales y también religiosas y trata de ella desvincularse de esa perspectiva de agencia progresista, liberal, secular y occidental. Y dentro de esta perspectiva que la ve más como una forma de sobrevivencia ética y de alguna forma del deseo de la virtud por defender el prestigio y la integridad de estas mujeres, pues son que esas mujeres realizan algún tipo de acción que les permita, pues dentro de esta misma sociedad, utilizar las mismas reglas, las mismas normas y definir algo entre los algunos grietas, formas que les permitan de alguna manera sobrevivir y resistir a estos contextos. Siguiente. Desde esta perspectiva, pues bueno, nos vamos a encontrar con mujeres que quieren de alguna forma restaurar o mantener su dignidad dentro del único marco que a veces les es disponible y posible. Y a través de ello, pues se van a ir identificando algunas microresistencias con microganancias concretas que les van a permitir sobrevivir y adaptarse a este entorno, ¿no? Entonces lo vamos a entender como esta capacidad de agencia en este contexto que a veces suele ser restrictivo. En este sentido, pues en esta película llama la atención que fue realizada en un momento en el que no está el régimen talibán y por lo tanto vamos a ver a mujeres que tienen muchísima más capacidad de acción, como va a ser el poder salir solas de casa, el poder estudiar, el poder aparecer en medios de comunicación, tener un desarrollo profesional, etcétera. Y en ese sentido, pues algunas de las formas en las que Java con esta forma de actuar dentro de su casa con una docilidad estratégica y de alguna forma una subversión ética y sigilosa, pues su microganancia en este sentido va a ser su propio autocuidado, su propia autovaloración y pues el ejercicio finalmente de su autonomía, porque son mujeres que al final son las que toman las decisiones frente a estas situaciones que ellas van enfrentando. Marian, de alguna forma, pues ella va a tratar de validar su decisión por optar por el aborto
con un lenguaje que no va a ser religioso, sino que tiene un diálogo interno de erótico, y con ello lo que va a pretender pues es reducir la culpa que siente por optar por esta decisión, tanto de divorciarse como la del aborto. Y Ayesha va a desplegar una táctica colectiva de supervivencia, porque para poder acudir a esta partera o comadrona para tanto realizarse el aborto como reconstruir el himen, va a contar con el apoyo de amigas, de personas que le van a dar los datos, que van a dar apoyo económico, en fin, para que ella pueda de esta forma, su microganancia, pues reparar su honor para recuperar el nombre y para tener la posibilidad de tener protección para ella y su familia. Siguiente. Entonces, pues bueno, en este film vamos a ver a estas mujeres que en un contexto no talibán, pues ejercen su capacidad de agencia, y cómo finalmente en este contexto pues sigue habiendo factores socioculturales, presión familiar, religión, costumbres, cultura, que se suman, ¿no? A crear toda una red de factores que limitan el desarrollo de la autonomía de las mujeres, y cómo, pues, aunque no hay talibanes, pues en la sociedad patriarcal afgana juzgan con mucha severidad a estas mujeres, y ellas tienen que de alguna forma desarrollar decisiones y agencias para poder ir aprovechando pues las libertades que en ese momento tenían, y cómo pues estas microacciones les han permitido desenvolverse en este contexto. Obviamente, con el retorno talibán, pues las condiciones han cambiado para mal para ellas, pero aún así siguen asumiendo algunos de los riesgos. Gracias. El que sigue. Gracias. Ay, sí. A ver, ¿así? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, entonces nosotros en este estudio que estamos haciendo todavía está en curso, decidimos también abordarlo desde la semiótica de Yuri Lollmann. Sí, el texto fílmico, cinematográfico, comprendido desde su lectura como texto semiótico. Es decir, siguiendo el estudio de cine como mecanismo de la cultura y abordándolo como texto, lenguaje cinematográfico y metatexto, que son estos metalenguajes y estos diferentes textos eh, que se van tejiendo, ¿sí? Nuevamente en el cine, ¿no? En una narración. Entonces, dentro de esto es una función comunicativa, cumple el cine con como un mecanismo de difusión, una función comunicativa, una función generadora de sentido además, y una función como memoria de la cultura, es decir, el cine como un gran mecanismo que se va insertando también en la memoria cultural. Bien, adelante. Cayo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que brevemente, ¿de qué manera se tejen el cine, el texto y la cultura? El cine, el texto, justamente que viene de textal, de textura, de entretejido. Vamos a ver el texto, el cine como un texto que se imbrica en la cultura y en las culturas. Es decir, rompe justamente estos propios límites fronterizos ideológicos y fronteras físicas para traspasar y permear, ¿sí? Y cuestionar, interpelar a la audiencia. Yo creo que esta es una de las grandes virtudes que tenemos cuando estamos frente a la cámara como espectadores. Y al director o al guionista van y nos muestran formas de vida distintas, otras incluso que nos parecen cercanas. Vamos a ver de qué manera efectivamente se pueden. Gracias. Es así que nosotros nos preguntamos muy brevemente de qué manera el texto modeliza la cultura. ¿Qué es lo que decía Lotman? Lotman, brevemente lo digo, es que Lotman lo que decía es que el cine como texto, como lenguaje, modela, es decir, puede permear y puede presentar un modelo, ¿sí? Un modelo de vida, es decir, presenta a través de esta ventana un episteme, una cosmovisión. Y una cosmovisión que efectivamente puede ser muy, muy distante, pero que hay elementos
justamente a partir de la imagen, a partir de los diálogos, a partir de los silencios, la música, la iluminación y todo lo que componen estos subtextos, puede permear e interpelar. Y entonces sí, generar incluso nuevos textos, nuevas formas de comunicación y nuevos sentidos. Adelante. Entonces, decimos que justamente es esta, ¿de qué manera nos muestra la directora estos espacios? Son espacios que, recordando lo que dijo el primer ponente, no son estos espacios en los que nos muestran estas grandes dramas, sino son dramas que efectivamente nos muestra a partir de los silencios, a partir de las ausencias incluso del llanto, incluso a partir de la ausencia del grito, lo que nos presenta es esta contención y esta forma de abordar y de enfrentar una realidad que tal pareciera de pronto es muy distante. ¿De qué manera entonces, adelante, de qué manera nosotros abordamos, esto lo digo también muy para no entretenernos, esto es parte de nuestro tejido teórico que abordamos la doctora Evelyn y yo, para podernos abordar. Entonces, uno de ellos pues, es la semiótica de la cultura, obviamente, Bakhtin en el dialogismo entre estos distintos lenguajes que se dan al interior de la cinematografía y la memoria cultural, que es tan importante para poder, insisto, la memoria cultural no se da de una vez y para siempre, sino que efectivamente es irrumpida por diferentes interpelaciones. En este caso, la cinematografía sirve para esto mismo, para interpelar y hacer que esto, que rompas, que digas, bueno, esto no es tan distinto a lo que está sucediendo en México o a lo que está sucediendo en mi casa, enfrente, ¿no? Yo creo que eso es importante. Adelante. Entonces tenemos, ¿sí? Que en un contexto global, Aya, Mariam y Ayesha toca una cuestión que resuena en sociedades de todo el mundo, el derecho de mujeres a decidir sobre sus propias vidas, algo que pareciera tan, decimos, hombre, está tan lejano esto, sin embargo el cine nos lo acerca, decimos, pues creo que esto puede suceder aquí mismo, está sucediendo, y de qué manera se enfrentan, de qué manera justamente esta agencia, ¿no? Esta forma de abordar puede hacer sobrevivir y nosotros somos capaces de empatizar. Nos da estas herramientas la directora a partir, insisto, de estos encuadres, del seguimiento, ¿no? Que se le da a cada una de ellas. A cada una de ellas en donde a veces la mirada, son las miradas, los encuadres, la iluminación, lo que nos acerca y lo que nos conmueve profundamente. Entonces, el poder del cine como signo capaz de mediar y propiciar una cognición y conductas, creo yo, que es de la cognición a la conducta distinta, a una conducta mucho más empática. Adelante. ¿Sí? Entonces, entre los recursos de la creación de subtextos locales, ¿sí? Están como estructura duplicada en las artes representativas. Es lo que dice Lodman. Ocupa un puerto esencial el motivo del espejo en la pintura, la cinematografía. Dice, no es un espejo que replica la realidad, sino es un espejo que además interpela la propia realidad y da opciones para tejer otras posibles realidades. Adelante. Esto es más, estamos casi terminando. Y de qué manera entonces, en la función del intertexto como realidades tomadas del mundo externo y no creadas por la mano del autor. Puede parecer documentos, textos cuya autenticidad en el contexto cultural no se pone en duda. Es decir, de qué manera además esto nos lo presentan de tal manera, la directora nos presenta de tal manera este film que nosotros somos capaces de efectivamente dar una total verosimilitud porque no hay exageración, no hay grandilocuencias, sino son estos silencios y estas contención, insisto nuevamente, que se da a partir de la actuación, que nosotros podemos, incluso hay un cierre, el cierre final no es un cierre definitivo, sino que te puedes imaginar efectivamente qué va a pasar después. Por último, si te puedes tratar casi hasta el último, hasta la 22, por favor. Ajá.
Esto nada más es una especie, nosotros lo que hicimos es una suerte, siempre hay una zona de frontera dentro de, si tú estás en este territorio, digamos, con una cosmovisión de lo que le llaman Medio Oriente. Sin embargo, hay elementos de frontera que justamente son los medios, los propios medios, los que nos sirve de frontera para poder establecer otros vínculos con aquello que aparentemente nos es totalmente ajeno. Y en este caso que nos llega a Occidente y nos es totalmente natural, y decimos, ¿de qué manera esto se puede cambiar? Es más que es propiciar la reflexión, más que dar soluciones, más que dar respuestas unívocas y cerradas. Pues yo con esto, la que sigue, por favor, y terminaríamos, yo creo que a menudo lo que falta en ¿no? Lo que falta en la representación de las regiones en conflicto es la narrativa interna, esa que a veces denominadas en esas sociedades desean compartir. Creo que Java, María y Aisha hacen precisamente eso, sugiriendo que detrás del lenguaje natural el discurso verbal extradiegético y las generales imágenes mediáticas, se produce la imagen icónica, los sonidos, el metalenguaje cinematográfico para hacer posible la generación de sentido en el receptor. Gracias. Muchísimas gracias, profesoras. Y bueno, para cerrar las ponencias de esta mesa, presento al profesor Bertolt Salas Murillo, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica en el área de estudios cinematográficos. Laboró como periodista y crítico de cine. Cuenta con títulos de grado en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y en filosofía. A nivel de posgrado cuenta con una maestría en artes con énfasis en cinematografía por parte de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en literatura y artes de la escena y de la pantalla por parte de la Universidad de Laval en Canadá. Además, es doctorando en filosofía por la Universidad de Costa Rica. Desde el 2022 dirige el Instituto de Investigaciones en Arte, eh, sería ILARTE y Arte de la Universidad de Costa Rica. Bueno, le cedo la palabra, profesor. Muchas gracias. Sí, porque el PowerPoint creo que puede perder ahí. Sí, exacto. Vean cómo pierde la N ahí al final. Pierde la. Creo que les pasó también la de ustedes. Entonces, mejor el PDF, por favor. Ah, mejor el PDF porque tiene la forma de sí, los interlineados y todo. Creo que es cambia el tipo de letra. Entonces, es estético, nada más, ¿verdad? Pero, ok. Bueno, ahí nada más que no se ve completa. Tal vez pantalla completa. No, pero sí hay pantalla completa. La opción. Es el PDF. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poco rápidamente no, en realidad esto va a ser un recorrido de la actividad de interpretación, más que, digamos, aquí el objeto va a ser, el objeto de estudio va a ser no solamente la película, en la cual, por supuesto, o cabe bastante el asunto de la representación de la mujer, de la mirada, incluso lo que había presentado anteriormente el primer compañero Anwar, sino también la labor de quien realiza la interpretación, que en este caso hay que señalar que está bien situado, es un hombre viendo mujeres. Entonces eso es más o menos lo que estamos como problematizando también, ¿verdad? Eh, y voy a hacer un rápido repaso de cómo arranca esta investigación, digamos, que está en marcha. Bueno, un artículo que está en marcha, es que inicialmente una colega me plantea que quería organizar una mesa redonda en torno al tema del gaze, de la mirada, fundamentalmente de Laura Mulvey, que fue mencionada también por Anwar, ¿verdad? Ella iba a analizar The Substance, que hay varias personas que están exponiendo The Substance acá, y entonces, bueno, yo me sumé con una película que me pareció que podía funcionar, pero que yo vi hace 25 años, que era La Belle Noiseuse,
que en español circula como La Bella Mentirosa, pero eso falla de pronto la traducción, ¿verdad? Ahorita puedo mencionar un poco sobre eso. Entonces, inicialmente yo decía, vamos a tratar de trabajar la dialéctica del cuerpo y la mirada en la película, pero cuando la volví a ver, me percaté que había una tercera dialéctica que era la misma mía como espectador que evoluciona en 25 años respecto a cómo se ve una película, ¿verdad? Entonces, pasemos ahora sí a la siguiente, ¿verdad? Ya después de esa introducción, ¿verdad? Bueno, después de la mesa salió la oportunidad de presentar por acá esto, entonces yo dije, bueno, esto cabe. La mesa que estoy mencionando fue apenas el mes pasado. Esa es la última diapositiva, esa es la última. Ok, no, esa es la penúltima. Sí, ahí sería. Ok, bueno, les voy a contar el argumento de la Belle Noiseuse para quien no la haya visto, ¿verdad? Es una película del año 91, en su momento fue como, tuvo su reconocimiento, fue ganadora del Festival de Cannes, y el director era un director importante, digamos, de marginal pero importante de la Nouvelle Vague francesa. ¿De qué trata? Trata de que Nicolas, que es un joven pintor, cede a su novia, que no es modelo, nada más la novia, la cede para un pintor mayor conocido porque el pintor tiene una especie de bloqueo creativo y necesita una modelo y él la cede. Y un tercer hombre, que es marchante, comerciante de arte, promete comprar el cuadro que se haga a partir de la pintura. Detalle importantísimo argumentalmente, Marianne no sabe que le están cediendo, y ella en todo caso no es modelo, y tampoco Liz, que es la compañera, la pareja de Edward, del pintor veterano, que era la antigua modelo, que fue la que originalmente era la Belle Noiseuse, porque la Belle Noiseuse es un cuadro que supuestamente es una obra maestra, pero que no ha podido concluir, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos ahí ya la operación, digamos, machista, bueno, digamos, no, la operación machista, ¿verdad? Hay tres hombres transando el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Al final de la película, que es una semana, ¿verdad? De modelaje, de ensayo, se concluye una obra, pero la obra nosotros como espectadores nunca la vemos, solo la ven el pintor, la modelo y Liz. Y en una noche Edward hace otra obra, es la que da, la que ofrece, y esa es la que nosotros vemos. Eh, una cuestión particular es que una película sin prisa, es una película que dura 4 horas, y de las 4 horas, más de la mitad de la película está dedicada a las sesiones de modelaje. El plano que se ve ahí, ¿verdad? Una mano que está dibujando, esos son 10 minutos de ver una mano probando sobre el papel o sobre el lienzo, 10 minutos donde él está manipulando el cuerpo de la mujer para tratar de que sea, es una cuestión contorsionista, para tratar de hacer la forma adecuada según él para sacarle la verdad al cuerpo que va a ser representada en la verdad de la, del papel o del lienzo, ¿verdad? Es una obra tardía, digamos, una película que entre otras marcas de prestigio, es una obra tardía de Jacques Rivette. Jacques Rivette es uno de los 5 integrantes del núcleo central de la Nouvelle Vague, junto con Truffaut, junto con Godard. Y es también la transposición de un texto bastante conocido, un textito como unas 30 páginas de Balzac, que estamos hablando palabras mayores de la literatura francesa, y generalmente es una película que se suele mencionar cuando alguien hace trabajos sobre cine y pintura, la suele mencionar. Entonces, bueno, es una película por todo lado, como con ciertas marcas por ahí, vamos por aquí, que yo había visto nuevamente por ahí del año 2000, 2002, y ciertamente mi lectura, cuando la vi inicialmente, fue la lectura que fue la lectura del Festival de Cannes del año 91 y la lectura de Tomás El Saeser en su libro sobre cine europeo. Una lectura convencional es una película sobre el compromiso con el acto creativo. Es decir, cómo vemos en tiempo real a un pintor forcejeando con su proceso creativo. Eh, y cuando yo decidí tratar de empezar a ver la película, sin volverla a ver, ¿verdad? Cuando me propuse volver a analizarla para este trabajo, había una reinterpretación preliminar sin ver la película. Y yo decía, recordándola, pero la película es súper misógina en su premisa. O sea, digamos, son hombres tratando un cuerpo de una mujer, es un hombre de 60 años manipulando el cuerpo de una joven mujer de 20 años, desnuda, etcétera, ¿verdad? En una película, yo decía, sin volverla a ver, hay un juego del poder a través del cuerpo, a través de la mirada, y yo en este momento estoy como trabajando, investigando desde Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es un filósofo francés que habla de dos hermenéuticas.
Él habla de hermenéutica de la sospecha. Eso es Marx, Freud y Nietzsche. Y ciertamente mi reinterpretación preliminar se guiaba por esa hermenéutica de la sospecha. Vuelvo a ver la película y confirmo parcialmente eso, es decir, la premisa, digamos, no hay manera de darle vuelta, es misógina la premisa, y es una premisa que viene de Balzac, desde el siglo XIX. Sin embargo, cuando la vuelvo a ver, me cuestiono de que tampoco era exactamente como yo lo pensaba, es decir, que tal vez había algunos elementos que hacen, que matizan esta misoginia. Entonces entro en la otra hermenéutica de la que habla Riquet, que es la que él prefiere, que es hermenéutica amplificadora, es decir, no aproximarse a los textos para desbaratarlos, sino aproximarse a los textos para ver cuánto pueden tener de productivo. Las dos cosas valen. Él no dice que Marx esté mal, que Nietzsche esté mal. No, está diciendo, a veces hay que hacer con los textos algo más que solamente desarmarlos, ¿sí? Y ahí lo clave es que algo que no está en la novelita de Balzac, en la película, Marianne tiene agencia. Y es algo que yo no conté. Es que las primeras dos sesiones de modelaje son completamente guiadas por Edward, por el pintor. En la tercera sesión, Edward, que se ve en la impotencia de no conseguir la obra plástica que está buscando, va a tirar la toalla. Además que tiene problemas con la esposa, etcétera, ¿verdad? Porque la pareja no está feliz de que él pase toda la sesión, días enteros, con una joven mujer ahí en la sesión de modelaje. Y en ese momento, Marianne dice, no suave, perdón, estoy hablando en costarricense, no, espere, no se dé por vencido. Y a partir de eso, el resto de la película, que como es de la mitad, ella empieza a codirigir la sesión de modelaje y empieza a dictar, no, empieza a decir más o menos cómo va a ser mirada. Entonces, continuemos con la siguiente diapositiva. Esto es como la primera parte, ¿verdad? Digamos, esta es la parte, digamos, la primera dialéctica que era evidente que sí es la misógina masculina, ¿verdad? Y es que hay cuerpos agentes y cuerpos pacientes. Hay fundamentalmente un cuerpo paciente que es el de Marianne, porque es el que es manipulado. Incluso vean cómo mientras se está preparando la pintura, Edward recuerda que antes a las modelos se les ataba para que tuvieran la posición que el pintor quería, ¿verdad? A veces en los textos que analizan la película comparan esta película con un documental que es sobre Picasso, como El misterio Picasso, es un documental de los años 50, y dice, bueno, si esto es un Picasso, incluso la cuestión de la relación tensa, erótica con la modelo, etcétera, ¿verdad? Eh, Dentro de los juegos dialécticos que la película desarrolla está una tensión entre, además de los cuerpos que son agentes y pacientes, que hay cuerpos que son presentados y cuerpos que son representados, porque vemos el cuerpo de Marianne presentado, pero vemos el cuerpo representado en la pintura, en diferentes bosquejos. Eduardo está buscando controlar el cuerpo para representarlo en procura de una verdad. Ahí es una cuestión totalmente del romanticismo, la estética romántica, ¿verdad? Respecto a que el arte revela una verdad. Eso viene de Balzac, señalo. Y también como que lo importante es que la idea es que la mirada, el control de la mirada está controlando finalmente el cuerpo, ¿verdad? Aquí quiero hacer una anotación, tal vez me estoy adelantando no, me adelanto en realidad a la siguiente diapositiva. Los que han analizado la película como que quieren enfatizar mucho que la película deserotiza el cuerpo de la mujer, porque lo que vemos en realidad vemos a la pobre muchacha que se le duermen las manos, que bosteza, que está aburrida, hay mucha actividad, bueno, hay mucha hay mucha referencia a, bueno, él mismo no parece que la está seduciendo, eso es lo que se plantea. Yo lo cuestionaría. Yo cuestionaría que haya una deserotización del cuerpo porque me parece que en general la cuestión de lo erótico hay un componente de poder. Ahí, digamos, hay una cuestión como que tiene uno que de pronto desprogramarse para no pensar que puede haber algo erótico también en el hecho de estar alguien siguiendo la instrucción de otra persona, pues parte de un juego también. Y la otra cuestión es que estamos hablando también, aunque pueda ser como lamentable, es una cuestión de un cuerpo joven, hermoso, desnudo, frente a un cuerpo masculino que lo está viendo y que lo está tratando de apropiarse. Me parece que decir que está deserotizado es complicado, ¿verdad? Ahora sí,
Eso es complicado también porque uno como espectador no puede dejar de sacar de contexto las imágenes, sí, siguiente, no puede dejar de sacar de contexto las imágenes que está viendo. No puede dejar de simplemente ver, claro, es un hombre que está manipulando un cuerpo desnudo que incluso se refiere de que es como los juguetes que tenía cuando era niño y que los quebraba cuando estaba manipulándolos, ¿verdad? Ok. em, ese también señalo, o sea, se me está olvidando este detalle. Hay otra corporalidad que está en juego, es la misma corporalidad de la cámara, y es la del cineasta. Y esto tiene mucho que ver con la misma Nouvelle Vague francesa que jugaba mucho con la puesta en escena, con lo que se llama el realismo cinematográfico, ¿verdad? Pero finalmente estamos hablando de la posesión que se da a través de la mirada, no de Edouard, sino más bien de Rivette. Y aquí yo, perdón si juego un poco digamos, con lo que está más allá de la película. Rivette es Edouard es Rivette, es un artista tratando de buscarle la verdad, no a la pintura, sino a través del cine, pero hasta en edad tiene la misma edad, tienen 60 y tantos. Em, y ahora sí, ¿qué pasa con la posición a través de la mirada? Yo debería pasar, ahora sí podemos para la siguiente, podríamos pasar a la dialéctica de la mirada, pero cuando yo volví a ver la película, encuentro que hay una dialéctica también al interior de uno como espectador. Y ahí hay que situarse. Estoy seguro que si esta fuera la experiencia de las colegas de Evelyn y demás que ven la película a través de 20 años, va a ser otra. El asunto es uno, reconocerse como espectador masculino, ¿verdad? Eh, y bueno, por eso yo quiero hablar un poco de los juegos que fui descubriendo cuando veo la película por tercera vez, 20 años después, 25 años después. Primero, que es el mismo juego que de todos modos estaba en la obra de Balzac y en la obra de Rivette. El hecho de que la obra de arte está en continua creación. Es una película de 4 horas sobre cómo se crea. Nunca vemos la creación final. Igual que el proceso de interpretación es también un proceso, digamos, de alguna manera inacabado. Eh, y cuando vuelvo a ver la película, caigo en la cuenta que el mismo Rivette está consciente de su propio machismo, ¿verdad? Vean que él le cambió el título. La obra de Balzac se llama La obra de arte desconocido, se habla de la obra de arte, y el título de la película se llama La Belle Noiseuse, habla también de ella, de la muchacha, no solo de la obra de arte. Liz es un personaje que no aparece en la película, en la obra literaria, en la película sí aparece y es agente. Liz es la pareja del pintor. Y algo importantísimo es que la misma Marianne es presentada como agente porque Marianne es fotógrafa. O sea, ella no es modelo, ella es fotógrafa, ella es dueña de su propia mirada. Ella crea arte con su mirada. Pasemos ahora hacia la siguiente. Entonces, la dialéctica de la mirada que está en juego por acá. Ya les mencionaba, ¿verdad? Hay una posición del cuerpo a través de la mirada. Esa mirada, me doy cuenta, tiene género, tiene gaze, ¿verdad? Ese gaze tiene género. Está Frenhofer, que es el pintor, él mira, él construye la pintura. Ahí vemos una imagen de Marianne apreciando una pintura que está tratando de dar cuenta de su cuerpo. Rivette tiene género, es un hombre en sus 60, está viendo está tratando está mirando, está captando el cuerpo femenino, y yo mismo tengo género y tengo edad, y también tengo que situarme en este proceso de construcción de la interpretación, ¿verdad? Y importantísimo, en la película, esta mirada masculina trata de representar y se descubre impotente, no consigue capturar lo que está buscando. Eso le pasa al pintor y también le pasa de alguna manera a Rivetti, y por eso al final no nos revela la pintura. Y la película, a diferencia de la obra literaria, presenta a personajes femeninos que tienen agencia. Marianne no solo mira porque se permite mirar, sino que ella es la que ofrece y dice esto es lo que va a ser mirado. Liz también mira. Y algo importantísimo es que conforme avanza la película, cada vez los hombres ven menos, los 3 hombres machistas que vimos al arranque de la película, cada vez ven menos, y muy importante, a la película no le interesa verlos. La mirada está dirigida a lo femenino y está guiado de alguna manera por lo femenino. Ahora sí, la siguiente. Lo que me llevaba a de pronto como matizar la reinterpretación preliminar. Es decir, sin duda, la película tiene una mirada masculina. O sea, Rivette es un hombre, la historia es de hombres, finalmente la pintura que se impone, la pintura que se hace, aunque nunca la vemos, es la de Frenhofer. Sí, es una mirada masculina, pero finalmente esta mirada masculina
es impotente porque nunca vemos lo que finalmente logró plasmar. Y la película, aunque sea una mirada masculina, nos revela que hay una mirada femenina y una agencia femenina. Y más importante para mí, me reveló, porque nuevamente ver una película con una diferencia de 20, 25 años, me reveló muchas cosas, de pronto hasta esas hermenéuticas de la sospecha, como de pronto pueden ser excesivas, digo yo. La historicidad que uno tiene como intérprete, ¿verdad? Nuestro género, o sea, uno está situado, ¿verdad? Género, vivencias, actitudes. Y la última, no sé cuánto hay de tiempo, pero creo que por dicha ya es la última. Ok, oh, perfecto. Porque estas conclusiones son un poco como una broma, porque en realidad llegué al punto de inicio, es decir, llego a lo mismo que dijeron en el año 91, 92, cuando la película salió. Es una película sobre la ética de la creación, es una película sin prisa. Sin embargo, también me doy cuenta que es una película que me permite también una reflexión desde el género, y eso no fue dicho en los años 90, digamos, cuando la película salió y tuvo cierta resonancia en festivales y demás. Y me permitió, a mí me encanta, digamos, a mí como espectador, como cinéfilo, me permite revisar mi misma actividad interpretativa, ¿verdad? Y estamos. Muchas gracias. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si en el chat alguien haya ya mandado alguna pregunta o comentario. O bueno, también si alguien aquí presente en la sala quisiera igual entre nosotros como los ponentes, por favor. Yo tengo una pregunta para Anuar, el apellido era Anuar José Montes. Es que sea un poco más allá de la exposición, pero juega con ella. Y es que Céline Sciamma, además de directora, es guionista y tiene una película que se llama, en francés le pusieron Les Olympiades, en inglés le pusieron creo que el nombre del barrio, Distrito 13, París. Em, y es una película, guión de Céline Sciamma, dirigida por Michel Audiard, el director de Emilia Pérez, ¿verdad? Yo lo que me preguntaba es, ¿qué puede decirse respecto a esta cuestión de la mirada cuando es una historia que tiene mucho de deseo y de mucho de deseo femenino, una historia determinada por la mujer, pero con una mirada determinada por el hombre? Y además, bueno, un hombre de Michel Audiard, no sé, 25 30 años mayor que Céline Sciamma, ¿verdad? También. Entonces yo no sé, es como jugar un poco con la exposición anterior, qué tipo de cosas ocurren por ahí. Adelante, profesora Anuar. ¿Se desconectó? No está. Ok, bueno, este, tuvimos problemas técnicos, se desconectó el profesor. Pero bueno, yo aprovecho este momento para hacerle una pregunta aquí a las profesoras. Bueno, algo que es muy común que creo que seguramente se los preguntan constantemente. eh, ¿Cuál es la importancia, o mejor dicho, qué es lo más enriquecedor para ustedes como mujeres mexicanas que han aprendido del cine de Medio Oriente y en particular del cine de las mujeres de Afganistán? ¿Qué riqueza han encontrado allí que no encuentran a lo mejor en el cine francés o en el cine norteamericano o en el cine mexicano? ¿Algo en específico, si es que existe, o más bien es una naturaleza universal que está en todas las buenas obras?
Em, bueno, a mí lo que me resulta fascinante, creo que no solamente del cine, sino de la región, es cada vez más como corroborar muchas de las similitudes que tenemos en cuanto a términos culturales, lo parecido que podemos llegar a ser. En esta película me parece que nos plantea situaciones que también podrían presentarse en el caso mexicano, ¿no? Una mujer que está embarazada y está en el dilema de si se divorcia o no porque el marido le fue infiel. Entonces, díganme si no esa es una situación que podría presentarse en cualquier en cualquier lugar de aquí del país. Entonces, como pues son situaciones que no son distantes, sino que las vemos también aquí presentes y como también, pues hay ciertos también igual tabús, prejuicios, presiones familiares, presiones sociales que nos acercan y que nos hacen ver como de, desde una perspectiva como de la empatía y, ¿no? Y podría decirte un poco de la sororidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que estas mujeres también igual en contextos muy adversos, pues de alguna forma también igual logran resolver situaciones cotidianas que también pueden darse aquí en el país y pues bueno, a mí también igual como que también lo sorprendente de cómo podemos acercarnos a las mujeres afganas con otra mirada, con otra perspectiva, porque si uno va a Google y pone mujeres afganas, todas es la burka, ¿no? Y entonces de repente aquí podemos adentrarnos a espacios familiares íntimos que realmente vemos que con sus recursos, con los elementos que tienen disponibles, estas mujeres pueden hacer algo para sobrellevar y para poder de alguna forma desafiar pues las restricciones que tiene el vivir en una sociedad tan tradicional como puede ser la sociedad afgana. No sé si quieras comentar. Gracias. Bueno, sí, creo, en primer lugar, algo que sí se mencionó, que creo que la naturaleza propia del cine primero es exponer y claro, tiene que ver con una muy buena puesta en escena, ¿no? Efectivamente, de qué manera va moderando y va mostrándonos una ventana, pero esta ventana, evidentemente, o sea, al ser cine, ser una puesta en escena, es una representación, no cualquier representación, ¿no? Porque efectivamente, cuando tú googleas, pues sí, efectivamente puedes ver cualquier cantidad de elementos y cualquier cantidad de imágenes, cualquier cantidad de noticias, cualquier cantidad de lecturas ideologizantes. En cambio, aquí, pues sí, efectivamente, hay una ideología, hay una puesta en escena. Sin embargo, creo que hay momentos, incluso en donde tú efectivamente tú puedes decir, mm, qué ajena, qué ajeno te puedes ver al interpretar, ¿sí? Y esto tiene que ver con la interpretación, desde cuál es el horizonte desde el cual estoy interpretando. Entonces, creo que una de las grandes virtudes que tienen el cine y estas puestas que nos compartieron hoy también, em, tiene que ver con una empatía, con generan empatía. Es decir, hay momentos en donde yo digo, ¿cómo es posible? No la dejan salir sola, le dicen a esta chica, pero cuidado, no vayas sola, ¿qué va a decir tú, tu prometido? A lo mejor, digo, nos pueden decir, pero qué exageración. Esto no tiene nada que ver con una chica de la Colonia del Valle que se va. Pues no te creas, si te vas a ciertas comunidades, tiene todo que ver. ¿De qué manera se normalizan? Mi pregunta, entonces por eso digo que el cine efectivamente, si bien es una puesta en escena muy cuidada, sí te interpela y entonces hace que tú necesariamente reflexiones y digas, ¿qué tan distintos y cuáles son las formas en que se puede cambiar? ¿De qué manera estas mujeres desde lo cotidiano rompen y desde sus posibilidades y desde sus limitaciones van de alguna manera, a tomar las riendas en ese momento de su propio destino? Yo creo que esto es de gran valía. Gracias. Bueno, no sé si haya alguna pregunta en el chat o si alguien aquí en la sala quiera
hacer una pregunta a los ponentes. Bueno, pues entonces creo que es momento de dar por terminada esta mesa. Les agradecemos. Ah, ¿se hay una? Ah, ok, ok. La pregunta al profesor Anwar, otra vez cedo la palabra. Sí, por favor. Sí, mi pregunta era, ¿qué pasa con esta cuestión de la mirada, ¿verdad? En un caso como la película Les Olympiades, una película de Jacques Audiard que tiene guión de Céline Sciamma. Es decir, es una historia que tiene mucho deseo femenino. La historia está determinada por un guión escrito por una mujer, pero finalmente es una película de un hombre, ¿verdad? ¿Cómo operaría, digamos, esto, que nuevamente está vinculado también al objeto de estudio que presentó el profesor Anwar, ¿verdad? Respecto a Retrato de una mujer en llamas. Ah. Gracias. Yo la pregunta que quisiera hacerte de tu ponencia es si hay alguna diferencia entre las cineastas que hacen cine dentro de Irán y fuera de Irán. Pensaba yo en la película esta de Marian Satrapi. Entonces, si ves algún cambio de perspectiva en la forma en cómo ellas cuentan las historias. Sí, sí, bueno, eso es una pregunta muy importante porque justamente creo que la gran diferencia es el tipo de feminismo, ¿no? Cuando uno se acerca a las obras de las directoras, digamos, iraníes que se mantuvieron dentro del territorio a pesar de la persecución, es muy diferente a las exiliadas, ¿no? Y creo que es el tipo de feminismo. Muchas de las directoras que salieron, como el caso de Marjane Satrapi o Mariam Tafakori o Amirpur, ¿no? Son directoras que adoptan el llamado feminismo blanco, la manera feminista de hacer cine, muy influidas por estas teóricas como Camille Paglia o Judith Butler, ¿no? Y Simone de Beauvoir, toda esta visión occidental. em, Mientras que las que se quedan dentro de Irán sí tienen todavía una visión más crítica de este tipo de aproximaciones, sobre todo, bueno, por lo que mencionaba un poco al final de la ponencia, que el feminismo también ha sido utilizado como discurso colonialista en muchas de las intervenciones de Occidente en esa región, ¿no? Sobre todo, bueno, recientemente con la expansión de Israel, pero desde la época de Obama, ¿no? Esto es una tendencia que ha hecho que directoras como Samira Mahmalbaf o este, la misma Vani Temad, pues sí sean un poquito críticas de estas etiquetas, aunque por supuesto también apoyan con todo la liberación femenina en su región, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como la diferencia. Ahora bien, ya meterme en qué en específico radican esas diferencias, la verdad es que yo no soy experto en teoría feminista, no lo podría hacer, pero en términos generales es eso. Perdón, puedo hacer nada más una acotación. Es bien interesante. Si tú lees las críticas justamente a la película de Amira, justamente lo que pasa es que
es criticada porque dice, bueno, es que finalmente salió, entonces no puede tener una visión. Su visión pues sí, finalmente tiene una parte blanca, ¿no? Y por otro lado, el feminismo blanco. Y por otro lado, dice, bueno, ¿por qué presenta estas tres mujeres desde lo urbano? A mí me parece evidentemente muy natural. Sí me explico, el esta proceso de selección y justamente las condiciones de selección me parecen igualmente válidas. Pues dicen, bueno, ¿por qué no te fuiste a las condiciones también? Porque representa las condiciones de la mujer afgana en en el campo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son esas diferencias? Porque sí hay matices distintos. Entonces, bueno, está ahí acotando y un poco apoyando esto que nos comentabas. Gracias. Bueno, pues gracias a todos los ponentes, a las ponentes, gracias a todo el equipo que nos estuvo apoyando aquí para realizar la transmisión y gracias a todos los que asistieron a esta mesa. Los invitamos a continuar en las siguientes y con el resto del Congreso que continúa hasta mañana. Muchísimas gracias y hasta luego.